Bueno, y como obviamente el libro lleva el nombre de un profeta, pues estamos viendo primero, pueden prender la pantalla por favor, la vida del profeta, y después de eso, tratamos de, después de ver la vida del profeta, el mensaje del profeta, ¿ok? El libro se llama Zacarías, obviamente el personaje ahí es Zacarías, el escritor del libro. Ahora, lo que yo estoy tratando de hacer es, hay que conocer a él para entender su mensaje. Ok, bueno, ahora no quiere agarrar esto, se revela. Es lo malo de la tecnología, ayuda, pero también cuando no quiere ayudar no ayuda. Ok, a ver, vamos a ver. Perfecto, parece que ya quiere agarrar. Muy bien, entonces vamos a ubicar al profeta. Dice que no. Ok. Ok. Bueno, ustedes ahí estamos en Zacarías y vamos a conocerlo a él. Empezamos entonces conociendo al profeta. Ya. Dice, nombre del profeta, pues es Zacarías, ¿no? Estamos en el libro de Zacarías, por lo tanto, él es el nombre del profeta, Zacarías. Bueno, significado del nombre. El nombre de él proviene del hebreo Serayah, que significa Jehová se ha acordado, Jehová se ha acordado o Jehová ha recordado. Otro le dicen recuerda. Jehová se ha acordado, una pluma allá atrás dice un lápiz, o Jehová ha recordado. ¿Qué es lo que significa el nombre de él? Así, por mera curiosidad, ¿alguien sabe qué significa su nombre? De alguno, su nombre, de ustedes, así. ¿Alguien sabe? El significado de su nombre suyo, de usted, para ser más claro. La mía es amada por Dios. Amada por Dios. ¿Qué significa Meregildo? A saber, ¿verdad? Ah, ok, mire, ya está en septiembre ahí. David, ¿qué significa? Ah, como que también. Francisco, servidor. Ah, mire. Bueno, ¿y Constantino? Para saber, y el grande, Constantino el grande. Bueno, hermanos, es interesante porque los judíos, ellos les daban el nombre a sus hijos con alguna intención, con algún propósito. Por ejemplo, vamos al caso de Noé, rápido, nada más para que ustedes lo ubiquen. Génesis, por favor, capítulo 5. Génesis 5, capítulo 5, versículo 28 y 29. Génesis 5, 28 y 29. Génesis 5, 28 y 29. Vamos, sígame con su vista. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ok, ¿y qué significa Noé? Si en sus Biblias tiene un número o una letra, ustedes vayan al pie de página hasta abajo y se van a dar cuenta, o a la mitad donde esté ahí, que significa esto es consuelo o descanso. El papá de Noé, ¿cómo se llamaba? Está en el 28. ¿Cómo se llamaba el papá de Noé? Lamec. Lamec, ¿qué dijo en cuanto nació su hijo? Le voy a poner Noé, que significa consuelo, descanso, porque este nos va a aliviar de nuestras cargas y de nuestro trabajo. Así que el papá de Zacarías, que era Berequías, le puso esto con alguna intención, que Jehová se ha acordado o que Jehová recuerda o ha recordado. Bueno, solamente eso quería decirles, que tenía un significado especial, y creo que conforme vamos desarrollando la lección nos vamos a ir dando cuenta por qué. Bueno, vamos a regresar
¿Dónde nació Zacarías? Como les dije, en muchos de los casos de los profetas fue difícil, es difícil dar con muchos detalles de ellos, porque número uno, estamos muy distantes de su tiempo con nuestro tiempo. Número dos, porque la misma Biblia no nos da más detalles acerca de ellos. Por eso, pero uno escarbándole trata de llegar hasta donde uno puede. Lugar de nacimiento, ¿dónde nació? La mayoría de los profetas, si no es que todos, nacieron en Jerusalén o en lo que es Israel. Pero el único que yo encontré en toda la Biblia que nació fuera de ahí es este precisamente, y él nació en Babilonia. Lugar de nacimiento, Zacarías nació en Babilonia, y ahorita vamos a ver por qué. Porque tanto la historia como los teólogos y los comentaristas y la mayoría señala eso, que él nació en Babilonia. Él es judío, pero él nació en Babilonia. Él es extranjero, vaya, él tenía doble nacionalidad, Zacarías. Ahí está lo que el día de hoy es Irak. Ahí se encuentra ese punto negro, ahí se encuentra en ese entonces lo que era Babilonia, entre el río Tigris y el río Éufrates. Ahí está, lo rojo es el Éufrates y el azul es el río Tigris. Bueno, a ver, muy bien. Bueno, este es el país. Bueno, a ver, vamos a ver. Voy a desempolvar. Él nació en Babilonia. Lugar de nacimiento, Babilonia. Babilonia. Él nació en Babilonia. No está hermano Víctor aquí, pero él no nació en México, él nació en Estados Unidos. En Fresno, ¿verdad? ¿Y hay alguno aquí que no nació en México, pero es mexicano? No, ¿verdad? Todos nacimos aquí. Gloria a Dios, gracias a Dios por México. Y viva México, ¿verdad? Bueno. El caso es Zacarías, ese fue el de él. Él siendo judío o sus padres judíos. A ver, antes de esto, el pueblo de Israel, Dios le da 10 mandamientos aquí en esta parte precisamente. A ver, ahí está. En esta parte, ahí está lo que es el desierto de Arabia. Hay un monte, se llama el monte Sinaí, y ahí Dios les dio los 10 mandamientos, que guarden. Pero el pueblo de Israel, lejos de guardar esos 10 mandamientos, lo que hacía era transgredir y transgredir y transgredir los 10 mandamientos. Dios en su paciencia, en su bondad, les mandaba profetas, les mandaba jueces, les mandó reyes, les mandó lo que todo el tiempo. Pero el pueblo, lejos de acercarse a Dios, de humillarse a su Dios, lo que hacía era ¿qué? Provocarlo más a ira. De tal modo que ya estos profetas, bueno, a partir de Ageo en adelante ya pasó, pero profetas anteriores estaban advirtiendo al pueblo de que ¿qué? De que vendría ¿qué vendría para el pueblo de Dios? Un cautiverio, un juicio, un castigo, una disciplina, como quieran llamarle, de los cuales ¿cuántos años duraron ellos de ser deportados? Por ejemplo, los del reino del sur, Judá, a Babilonia. ¿Cuántos años? Aquí está Babilonia, miren, ahí fueron llevados cautivos. ¿Cuántos años? 70 años. Como les decía, los que salieron ahí de Israel para Babilonia, traté de marcarlo con ese puntito azul, verde, más o menos ese fue el recorrido que hicieron, y en esa área estuvieron por 70 años. Obviamente 70 años son bastante tiempo, uno procrea, uno tiene hijos, uno se hace la vida, pero no siendo el país de uno. Ellos, el pueblo de Dios, a sabiendas de que estaban en un lugar que no era su nación, pues tenían que vivir, tenían que soportar. Me imagino que cada vez eran lágrimas y lágrimas de los padres diciéndole a los hijos, ¿sabes qué? Nosotros estamos aquí por causa de que Dios nos castigó. Bueno, ellos pasaron los 70 años, regresaron por 3 etapas. Bueno, así como se fueron por 3 etapas, en el 605, 597 y 586, cuando regresaron también
por 3 etapas. La primera etapa regresaron en el 538, esto a través del decreto de un hombre llamado Ciro, que era un persa que había vencido al reino o al imperio babilónico. Este imperio se llamaba el imperio persa o medo-persa. Ahí está. La alianza de estas dos naciones derrotaron fácilmente al imperio babilónico. Bueno, cuando este llega al poder, el decreto que él da es: todos los que estuvieron bajo la esclavitud de Babilonia pueden regresar a sus países y rehagan o reinicien o restablezcan todo. Bueno, el pueblo de Dios regresó bajo Zorobabel como líder, como dirigente, y estando en Jerusalén de vuelta, de regreso, miren, ya están otra vez en Jerusalén de regreso. Llegaron con mucho fervor, con mucho ánimo. Vamos a construir el templo, vamos a levantar otra vez nuestra ciudad que está devastada, destruida. Bueno, por 2 años estuvieron con ese ánimo y empezaron a poner el cimiento. Después, por el desánimo de los samaritanos y por el ataque de los mismos enemigos, en el 536, 2 años después del 538, se desalentaron y dejaron de construir. Y entonces el mismo material que habían traído, que era oro, corrieron cada uno a su casa y empezaron a construir sus propios hogares. Es ahí donde Dios levanta 16 años después a Ageo y les dice: predícales y diles que dejen de sus casas y se ocupen en el templo. Bueno, comienza Ageo y entonces 2 meses después entra en acción Zacarías. Digo esto para ubicar un poquito el contexto de este libro. Ok, vamos rápido. Genealogía del profeta, vamos con sus antepasados o descendientes. Bueno, se menciona en el punto D, número 1 romano, D mayúscula, genealogía del profeta. Se menciona que Zacarías fue hijo de Berequías, hijo de Ido. Según Nehemías 12, 4 y 16, Ido era uno de los sacerdotes que volvieron con Zorobabel y con Jesúa. Esto significa que Zacarías era descendiente de sacerdotes. Vamos para allá. Vamos a Nehemías 12, 4 y luego el 16. Nehemías está mucho atrás. Vamos ahí, por favor, sígame con la lectura. Nehemías capítulo 12 y versículo 4. Bueno, voy a leer el 1, 12:1 de Nehemías 12:1. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa. Y ahí viene la lista de nombres, pero vamos al 4, dice Ido, entre estos sacerdotes. Ahora vean el 16. Vuelve a hablar una lista en el 12, y en los días de Joiacim, los sacerdotes, jefes de familias, fueron, y da otra lista, y en el 16, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, y sigue. Bueno, entonces, si esto lo vemos, quiere decir que Zacarías, pues provenía de familia de sacerdotes que servían al templo. ¿Cómo está eso? Sí. Acuérdense, hermanos, que había un grupo que obviamente, por lo que vemos, Zacarías era de la tribu de Leví, porque solamente de esa tribu surgían los que fueron a llegar a funcionar como sacerdotes, como los intermediarios entre el pueblo y Dios. Entonces, de esa familia proviene este profeta. Él está habituado entonces en un ambiente en donde conocen muy bien el templo, conocen muy bien los detalles de la liturgia, el orden, los rituales, los sacrificios. Él conoce todo eso muy bien. Porque, bueno, es interesante que cuando se menciona a Ido, casi siempre se omiten a Berequías. Algún comentarista dice que probablemente el padre de Zacarías directamente, Berequías, porque Ido en todo caso era su abuelo, ya había fallecido. Por eso es que se enfoca mucho la lista solamente en Ido. Bueno, este es el profeta Zacarías.
Fecha de ministerio del profeta, aproximadamente entre el 520 al 517 antes de Cristo. O sea, estamos hablando, pues sí, alrededor de 500 años antes de Cristo, más o menos. Bueno, tiempo de su ministerio. Zacarías ministró junto con Ageo en la reconstrucción del templo, profetizando y animando al pueblo llevarlo a cabo cuando aún era muy joven. Vean lo que dice el 2:4. Un ángel le dice a otro ángel que le diga a Zacarías lo siguiente. Bueno, voy a leer el 2:3 y dice: y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo, sin muro será habitada Jerusalén. Bueno, a ese joven se refieren a Zacarías. O sea que cuando él entra al ministerio era un jovencito apenas. Por eso es que él, lo más seguro es que nació en Babilonia. Si él regresó y él era un joven, entonces pues nació en Babilonia. Porque si hubiera nacido en Jerusalén tendría más de 70 años. Por los 70 años que estuvieron, el que sí tenía más de 70 años era Ageo. O sea que estamos hablando que Ageo era un anciano cuando Dios lo llama, mientras que Zacarías era un joven. Ahí está este equipo. Y jóvenes, ¿verdad? Esto es para ustedes. Qué tremendo que Dios les llame jóvenes, así en su edad, a la obra. Hay potencial en los jóvenes. Dios les puede usar. No vemos en ningún momento a Zacarías rehusarse al llamado de Dios. Sencillamente Dios le habla y él se levanta y habla lo que Dios dice. Bueno, vamos a seguir. A ver, hermano Abraham, Esdras, ¿qué decía en cuanto a que eran hermanos? Ahí me quedé con esa duda. O algo, hijos de Ido decía, ¿no? A ver, pero creo que yo en mi Biblia no dice eso, de hijos. Creo que vamos rápidamente para esclarecer. Hijo nada más dice, ¿verdad? Esdras 5:1 y luego era el 14. Vamos a despejar esa duda. Me quedé con esa inquietud y dije, pero en mi Biblia no dice eso. A ver, otra vez. 5:1 y luego el 6:14 era, ¿verdad? A ver, ajá. ¿5:1? Ajá, desde ahí, ajá. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas al Ok. Ok, ¿y el 6:14? Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Ahí está. Entonces era la confusión, ¿no? De una letrita. Ok, entonces es muy aparte. Lugar de ministerio del profeta. Bueno, el lugar es en Jerusalén. Ahí él profetizó. Ahí él llevó a cabo su función. Carácter del profeta. Bueno, esto se deduce de acuerdo al libro. No quiere decir que era exactamente así tal cual yo lo digo aquí, sino por lo menos así se deduce. Bueno, él era de carácter piadoso e inquisitivo. Es decir, él era muy preguntón. Él preguntaba mucho. Él miraba algo y le decía, no sé qué es, Señor. ¿Qué es, Señor? Esto, ¿qué es eso, Señor? ¿Qué significa eso? Ustedes lo van a ver cuando van a leer el libro. Entonces, él era así, muy curioso y bueno. Es bueno ser así. En lo bueno, ¿no? Ok, bueno. Vamos ahí a la letra I. Circunstancias que rodeaban al profeta. Esdras 5:1 que se leyó y 6:14 sitúan a Zacarías al lado de Ageo con el primer grupo de exiliados que regresaron.
Zacarías dató también su ministerio de manera meticulosa. 1:1, el 7:1, no vayamos ahí, pero él también da así fechas. Esto sitúa los mensajes de Zacarías en el marco de los años 520 al 518 a.C., es decir, comenzó su ministerio unos 2 meses después que Ageo hablara al pueblo acerca de su descuido del templo. Él vino a reforzar lo que Ageo ya estaba diciendo. Ageo estaba amonestando duramente ahí por 2 meses y pueblo de Dios, regresen, reconstruyan, hagan lo que Dios dice. Y de repente entra Zacarías y dice, sí, así ha dicho el Señor. Y ya son 2. Así que qué tremendo, qué bien se siente cuando uno va a ganar almas y va acompañado, hermanos. Pero cuando uno va solo, Ayer fuimos a tocar puertas y nos salió un hermano, hasta eso nos animó, y a los 2 jóvenes que fueron con nosotros, siempre están estos jóvenes saliendo, Marcos y Tomás, tremenda bendición. Y les dijo, jóvenes, sigan a su pastor. Empezó a darle un consejo, a mi hijo también. Y qué bien se siente, hermano, cuando está el apoyo ahí. Y aquí Ageo está predicando solo y llega Zacarías y dice, sí, es verdad. Y empieza a predicar con él. Qué tremendo eso, es muy bueno. Usted piense en un obrero, en un hermano, y si usted le hace segundo, qué bien se siente, hermano, qué bien. Un compañero de oración, él está orando y usted dice, vamos a orar. Está leyendo la Biblia y usted se sienta con, vamos a leer la Biblia. Qué bien se siente cuando otro viene a reforzarnos en lo bueno. Estoy hablando en el sentido bueno, no en lo malo, no le hagan compañía en lo malo, ¿verdad? Vamos a mentir los 2, no. Vamos a hacer las cosas bien los 2. Y aquí está este dúo de hombres que agradan y que temen al Señor. Seguimos. Ocupación del profeta adicional. Bueno, Zacarías nos informa que proviene del linaje de sacerdotes 1:1, ¿verdad? Ya dijimos hijo de Ido, diciendo. Así que al igual que Jeremías y Ezequiel, son los únicos 3 sacerdotes profetas. De todos los de la Biblia, son los únicos que funcionaron, si podemos llamarlo así, como sacerdotes y obviamente como profetas. Aunque en el caso de Jeremías, se cree que él no funcionó tanto como sacerdote, sino solamente venía de familia de sacerdotes. En cambio, Ezequiel sí funcionó como sacerdote y después Dios lo llamó al campo profético. Y Zacarías, sencillamente se cree que él más bien solamente venía de familia de sacerdotes porque no podía llevar a cabo el culto allá en Babilonia. Así que cuando regresan no había templo, o sea que realmente nunca ejerció el ministerio de sacerdotes, sencillamente venía de familia de sacerdotes. Bueno, como hablar hoy cuando un pastor viene de familia de pastores, ¿verdad? Que viene de descendiente de pastores, en muchos casos así hay. Bueno, vamos a acá, la labor del profeta. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Consistía en inspirar el fervor debilitado del pueblo y animarlo a quitar la mirada del oscuro presente y a dirigirla al brillante futuro. Bueno, ¿qué pasa cuando está el pueblo aquí? Miren, el pueblo de Dios ya estaba de regreso en su ciudad natal, en su ciudad de origen, pero estaban desalentados, número 1, por la oposición, y cuando digo la oposición me refiero a los enemigos de Dios, y también por los mismos. Resulta ser que los judíos eran muy celosos, muy reservados con su linaje, pero cuando llegaron a Babilonia, algunos judíos se metieron con algunas babilonias. Esto produjo que nacieran un mixto de personas que no eran ya judíos natural, completos, ni eran babilonios. Y ese grupo que nació ahí se le llamaban los samaritanos. De igual manera, las mujeres judías, había babilonios que se casaron con ellas y producto de esa relación mixta nacieron lo que son los samaritanos, que actualmente están ubicados en el norte de Israel. Bueno, esta gente se opuso mucho a la construcción del templo, criticaron bastante al pueblo que estaba construyendo, no lo van a terminar,
para qué, de qué sirve, en fin, todo eso. Así que lo que él estaba ahora era reforzar al pueblo que ya estaba con ese ánimo de terminar la obra, la construcción, y decirles, no se desalienten en este momento, no vean el momento, porque si ustedes ven el momento se van a frustrar, pero si ustedes ven lo que Dios puede hacer con ustedes o que puede hacer con nosotros, ese le va a devolver el fervor otra vez para trabajar y terminar la obra. Así que de esto se trató la labor de él. No es fácil, hermanos, animar cuando un pueblo está desanimado. Qué difícil es. Si alguien a veces no quiere nada con Dios, no quiere nada en la vida cristiana, no, hombre. Y qué difícil es estar insistiendo ahí. Bueno, esta era la labor de Zacarías. Ánimo, hermanos, sí se puede, vamos adelante, Dios está con nosotros. Pero hay que arrepentirnos, hay que humillarnos y cuántas cosas les tuvo que decir. Y entonces se levantó el ánimo de ellos. Ok, siguiente. Él también era conocido como el profeta mesiánico, al igual que Isaías, por la gran cantidad de alusiones al Mesías y su glorioso reino. De todos los profetas menores, como lo hemos dicho, este es el que más habla del Señor Jesucristo. Ya vamos para allá. Ok, profetas contemporáneos. Entonces, ¿eres contemporáneo del profeta quién? Zacarías era contemporáneo del profeta quién? Ageo. La respuesta es Ageo. Ageo. Por cierto que este nombre de Zacarías sí es un nombre común en la Biblia. Algún rey se llamó así también, Zacarías. No recuerdo quiénes más, pero sí más de 20 personajes en toda la Biblia tuvieron ese nombre. Es más, ese nombre es común hasta el día de hoy. ¿Alguien sabe de algún Zacarías? No, pero ahora en estos días sí, conocen nombres, personas así, Zacarías. Y es bíblico. Y felicítele. Bueno, seguimos, ¿no? Dice ahí, es contemporáneo del profeta Ageo, además de Esdras y Nehemías. Bueno, hasta ahí. Es todo lo que puedo decir del profeta. Ahí está el profeta Zacarías. Mayormente yo lo veo un joven. ¿Qué le gusta? Un joven de unos 20 años, 25, 30 años, tal vez. Reforzando a un adulto, a un Ageo de 70, de 80 años, tal vez. Más o menos. Qué bendición por él. Ok, muy seguramente cuando muere Ageo, no había ni la más mínima duda de quién iba a quedar en el puesto de Ageo, ¿verdad? Pues es Zacarías. Como en el caso de cuando murió Moisés, ¿quién se quedó en su lugar? Sin la más mínima duda. Cuando Pablo muere, lo más seguro, yo pienso, para mi punto de vista, pues habían varios jóvenes, ¿no? Timoteo, Tito, pero siempre había alguien atrás. Y en este caso, qué bendición por Zacarías que él pudo levantar la estafeta y decir, yo continúo la obra. Y Elías también, ¿verdad? Muy seguramente eran de alguna edad similar, pero era más joven Eliseo. Y eso es muy bueno, hermanos, es muy bueno que cuando alguien está haciendo una labor y viene un joven atrás, él va a continuar eso. Ok, bueno, vamos rápido al mensaje entonces. Título del libro, bueno, proviene del nombre de su escritor, Zacarías. Tanto la Biblia hebrea, así como la Septuaginta y todas las demás versiones de la Biblia lo conservan como su título. Ahí está. Lugar y fecha de escritura, alrededor del año 520 antes de Cristo. Es el año que más o menos él nos da ahí en el 1.1, 520 antes de Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hay un personaje ahí que él menciona en el 8º mes del año segundo de Darío. Este Darío es un personaje histórico, por lo tanto el libro de Zacarías y todos los personajes que se mencionan en la Biblia son históricos, fueron reales, existieron, no son nombres inventados, son nombres que la misma historia secular data, atestigua. Bueno, por eso es que sabemos que en ese año él fue llamado, porque lo da con detalles.
Bueno, entre los propósitos encontramos de escribir el libro de Zacarías, encontramos 3 por lo menos. Número 1, fue levantado por Dios, es decir, Zacarías, para animar al pueblo que volvió de Babilonia a continuar el trabajo que ya habían iniciado por mensaje de Ageo. 2, para animarlos a terminar la reconstrucción del templo, es decir, primero era animarles a que retomen ese trabajo y 2 es terminen lo que ya comenzaron. Y 3, ahora Zacarías ministró para su consuelo, que es lo que vamos a ver en Esdras 5:2. El profeta les habló de las abundantes futuras bendiciones de Dios sobre la nación, es decir, les proyectaba un futuro glorioso. Esto llenó al pueblo de valor y esperanza. ¿Vea? Vamos a Esdras 5:2. Ustedes pueden ver ahí en sus Biblias lo que estoy diciendo, que es palabra de Dios, que no lo estoy inventando. Dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Bueno, pues ahí está, ¿no? El impulso que hizo Zacarías. Tremenda la labor. Vamos en la hoja de atrás, por favor. En esa hoja, pero en la parte de atrás. Dice, tema central del libro. Este es un resumen de lo que podemos mirar ahí. Un estímulo a la nación para servir fielmente a su Dios a través de la aflicción actual, con la mira de las glorias futuras en los tiempos del Mesías. Otra vez, lo que estaban haciendo era estimular a que el pueblo permanezca fiel en el tiempo en el que estaban. Miren, es bien fácil ser fiel cuando todo va bien, cuando hay dinero, hay salud, hay trabajo. Es fácil ser fiel, no es difícil. Pero qué difícil es ser fiel, hermanos, en tiempos difíciles. En los tiempos difíciles es cuando se prueba la lealtad de una persona. En los momentos más críticos de la vida, ahí se prueba qué tan fiel es uno. ¿Sí? Y aquí es donde Zacarías le está diciendo al pueblo, bueno, pueblo, permanezcan fiel a pesar de lo difícil en el que están pasando. Y mis amados hermanos, Dios, ¿cómo recompensa la fidelidad? No vaya, pero Apocalipsis 2:10 dice eso, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fiel, fiel, fiel. Bueno, vamos, datos importantes. 1, palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave en todo este libro? Hay un personaje ahí principal, central, y ese personaje es el Mesías venidero. El Mesías venidero. Él es el personaje que predomina en la mente de Zacarías y de todo el libro. El Mesías venidero. Bueno, vamos a darle algunos 1, 2, 3, 4, 5, 6 voluntarios que quieran leer. 1, 2, 3, 4. 4 lectores. 5. 5 lectores. Ok, 6 hasta allá atrás. Casi, ya al último se animaron más. Ok, mi esposa. 4, 6, por favor. Ahí vamos al pasaje, ve buscándolo. El segundo lugar, ¿quién fue? Manapati es el 12:10, que no está, pero anótenlo ahí, por favor. Es en el que dejé el espacio, 12:10. ¿Quién fue el tercero? Ok, 13:1. Cuarto, Manamérica 14:1 al 4, es el texto más extenso. 14:9, Mana Fernanda. Y 14:20, hermano Meregildo. 14:20. Ok, vamos al pasaje claves. Pasajes claves en todo el libro. Varios versículos son. 4:6, por favor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Muy bonito pasaje. Bueno, luego ya explicaremos ese texto. 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me darán a mí a quien traspasaron. Ok. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, ¿verdad? Ok, luego tenemos 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Amén, qué tremendo pasaje este. Luego tenemos 14:1 al 4. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y las mujeres saqueadas, las casas, y la mitad de las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Amén, gracias, gracias. Luego tenemos 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Amén. Tremendo pasaje. Y 14:20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Amén. La frase ahí es santidad a Jehová. Bueno, esos son los pasajes claves en todo el libro, aunque todo está precioso, pero esos son los que más están ahí. Bueno, luego la frase clave la encontramos en el 1:3. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Regresen a mí y van a ver cómo yo. Hermanos, así es. Muchos de las personas dicen, no, Dios no me escucha, Dios está lejos de mí, a mí Dios no me hace caso. No, sí, el asunto es que usted regrese a Él primero y va a ver cómo Dios le va a escuchar. Pero venga a Él, o sea, no espere a ver, que me conteste Diosito, no, es, Señor, vengo a ti humillado, quebrantado, cámbiame, Señor. Y entonces Dios empieza a hacer la obra, así. Vuélvanse a mí, dice Dios, y yo me voy a volver a vosotros. Los que hemos experimentado eso, hermanos, gloria al Señor. Qué bonito, qué experiencia tan más grata. Ok, 9:9, el siguiente pasaje. ¿Alguien que me ayude? Ahora sí, hermano Manuel, por favor. Usted se animó al último, 9:9. Ahí en Zacarías. Adelante, por favor. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Muy bien, ahí está. Ese pasaje habla desde luego cuando Cristo entró en la entrada triunfal, ¿no? Bueno, capítulo clave es el capítulo 14, que habla de la venida del Mesías. Capítulo clave, ahí en ese espacio va el 14, la venida del Mesías. ¿Sí les dejé espacio o no? Sí, ¿verdad? Entonces es el 14. Personajes claves en el libro es Zacarías y obviamente es el pueblo de Dios. 7. Las profecías van referidas al pueblo de Israel, así como las de Daniel. Este libro es un libro muy apocalíptico. Bueno, ¿qué me refiero con esto? Que todo lo que está aquí, que se menciona, va para Israel. En el Antiguo Testamento, en ningún momento ustedes van a ver la palabra iglesia, porque la iglesia no existía, no estaba. La iglesia empezó a existir a partir de cuando Cristo la menciona y hace
alusión al momento de su nacimiento, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 2 y se desarrolla la vida de la iglesia a lo largo de toda la historia. Pero en este tiempo, en el Antiguo Testamento, no hay tal cosa. Entonces, todo lo que se refiere al libro de Zacarías y todos los demás profetas es a Israel, así como Daniel. Por cierto que Zacarías es un libro altamente apocalíptico. Vamos a ir a ver si alcanzamos a ver algunos destellos de eso, pero bueno, vamos. 8. Zacarías registra por fecha las revelaciones de Dios, 1.1, 1.7 y 7.1. Bueno, ahí está, nada más como dato. Por ejemplo, dice el 1, en el octavo mes del año segundo de Darío, el 1.7, a los 24 días del mes 11. El 7.1, aconteció en el año cuarto del rey Darío. Por eso es que se deduce que ya está en el 518, si empezó 21, 20, 19, 18 o hasta 17, 517, estuvo profetizando él hasta en el capítulo 8. Bueno, seguimos. El libro contiene varias visiones, que es lo que quiero que ahora veamos. A ver si lo tengo aquí. Comienza el capítulo 1 a manera de introducción y a partir del capítulo 1, versículos 7 al 17, dice así, la visión de los caballos. Dice el 1.7, a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Miren, aquí está hablando Zacarías, es lo que les decía, que él era muy preguntoncito. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y bueno, la mayoría deduce que se refiere a la persona de Cristo. Y bueno, es esta visión lo que él percibe en su primera experiencia ya en el ministerio. Luego tenemos la segunda visión, dice ahí en el capítulo 1, versículo 18 al 21, la visión de los cuernos y los carpinteros. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Puede referirse muy bien a los 4 imperios que hasta entonces habían pues deshecho o habían causado la dispersión del pueblo de Dios, como son el imperio egipcio, asirio, babilónico, inclusive el medo-persa, o tal vez puede ser el griego, el romano. Hay algunos comentaristas dan versiones, pero se refiere básicamente a esas naciones. Y bueno, y obviamente los carpinteros, alusión a los que los destruyeron a ellos. Bueno, luego en el capítulo 2, todo el capítulo 2, dice el 2.1, alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Este es un cordel, es una cuerda básicamente, y que él ve a este varón con ese cordel, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y bueno, y desglosa todas las medidas de Jerusalén, alusión al milenio. Bueno, ya luego entramos en detalle cuando están las clases de los profetas menores, pero así a grandes rasgos se refiere a ese tiempo. Luego capítulo 3.1, todo el capítulo 3 habla de esto. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, esto es alusión a la Trinidad también, a Cristo. Cristo le dice, Jehová, es decir, Dios Padre, te reprenda, oh Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Bueno, ahí está la siguiente visión, hablando de la obra de redención, de salvación
que Cristo es nuestro sumo sacerdote, quien nos viste, ¿verdad?, de su gracia, de su perdón. Bueno, luego tenemos la siguiente visión, capítulo 4. Este es el candelabro de oro y los olivos. Dice el 4:1, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro como con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, ahí están los olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Otra vez Zacarías. Bueno, nuevamente hablando del Espíritu Santo, que en el versículo 6 aparece, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, luego tenemos el capítulo 5. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y de 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, y bueno, de todo el pecado de la nación y de las naciones. Ahí están en este rollo, en esa visión que él ve. Luego en el 5:5 al 11 ve otra visión, la mujer en el efa. Dice así, salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Un efa, para que ustedes lo vean, es un recipiente, es eso que ven ahí, es un recipiente de medir litros, como digamos un tambo el día de hoy, para más sencillo. Y él dijo, este es un efa que sale, además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Básicamente lo que está saliendo aquí es todo el pecado del pueblo de Dios. Y luego el capítulo 6, los 4 carros. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes. Y aquellos montes eran de bronce. Y bueno, y sigue hablando, y básicamente lo que está hablando es el juicio de Dios. Hasta ahí llegan las visiones. Bueno, nada más para que ustedes lo vieran. Hasta ahí llegan las visiones. Ok, luego vamos al punto F. Y está interesante, ¿no? Está interesante, pero el tiempo y la lección no se presta para más tiempo. Bueno, F, el libro mesiánico. Este es el libro más cristocéntrico de todos los profetas menores. Bueno, vamos a verlo. ¿Por qué? Las notables profecías de Zacarías respecto al Mesías predicen su entrada a Jerusalén 9:9, ¿ok? Su traición por 30 piezas de plata, 11, 12 y 13. Su muerte como el pastor herido, 13:7. Su regreso al monte de los olivos, 14:4. Y su reino milenial como sumo sacerdote y rey, 14:9. Vamos rápido otra vez a ellos. 1, 2, 3, 4 y 5 lectores. 5 lectores. ¿Quién dijo yo? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Gracias. Ay, tengo la mano helada, ¿eh? ¿Alguien quiere que le salude? Bueno. Dice así, ¿quién fue el primero? ¿Quién dijo yo primero? Ok, ahorita, ¿quién es el primero? ¿Quién dijo yo? Ok, el primero es 9:9, el segundo es 11, 12 y 13, el tercero es 13:7, pero ya me perdí el orden. ¿Usted es el primero? Ok, adelante. Nueve de Zacarías. Salud. Amén.
¿En qué momento se cumple eso? Gracias, hermano David. Ahora vamos ahí, si ustedes pueden verlo, yo voy a leer contra el cumplimiento de eso. 21:5. 21:5 de Mateo, nada más, escúcheme. Dice, 21:2, desde ahí voy a leer rápido, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y es este pasaje. Ok. Está en su entrada triunfal. Se está cumpliendo esa profecía en ese instante. Su traición por 30 piezas de plata, 11, 12 y 13. ¿Quién siguió? ¿Quién fue el segundo? Ok, adelante, pastor. Y fue deshecho ese día, y así concedieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era la palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Y ahora en Mateo, escúchelo, 27, dice así, dice, por lo cual, dice el 25:5, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Esto es hablando de Judas. Y dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Bueno, es lo que, por la cantidad que Judas traicionó al Señor Jesucristo, 30 piezas de plata. Luego encontramos el 13:7. ¿Quién fue el tercero? ¿Quién fue? Ok, adelante, por favor, hermano. En aquel tiempo habrá un manantial abierto. 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que mas todo esto sucede para que se cumpliesen las escrituras de los profetas? Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Se acuerdan que al Señor Jesucristo lo arrestaron? Y cuando lo arrestaron, ¿qué hicieron todos los discípulos? Se fueron, hermanos. Híjole, qué feo, ¿no? Hermano, este es un consejo, esta es una recomendación. Si a alguien así ¿cómo decir? Si a un cercano, a un amigo, a alguien le van a hacer lo que sea, usted quédese ahí con él hasta el fin. Eso habla de su lealtad a él, a ella. Y aquí los apóstoles, por 3 años y medio, siempre estuvieron con el Señor, le amaban, le seguían, le obedecían, todo eso. Pero cuando llegó la hora de la prueba, vámonos, yo no lo conozco, yo ni sé quién es, yo ni salvo soy, ni cristiano soy, dijo otro. ¿Verdad? Oh, hermanos, bueno, seguimos. Luego, su regreso al Monte de los Olivos, 14:4. A ver, ¿quién siguió? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del norte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Muy bien, ahí está hablando en la segunda venida de Cristo, cuando Él llegue a firmar sus pies en el Monte de los Olivos. Bueno, eso ya estamos hablando de su segundo regreso, su segunda venida, que no, yo pienso, hermanos, que no está muy lejos. El Señor viene pronto. Y todo lo que está sucediendo en el mundo, en Estados Unidos, en Rusia, en Ucrania, en China, en Corea del Norte, las leyes tan contrarias a la Biblia, no es otra cosa que el Señor viene pronto. Bien pronto viene el Señor. Y la iglesia, hermanos, tenemos que estar despiertos, porque el Señor puede llegar en cualquier momento, hermanos. Hermanos, para un cristiano, hermanos, la venida del Señor es un gozo.
para un inconverso es no. Hermanos, les decía una vez, yo estaba hablando de Cristo a una señora, una persona, y les decía Juan 3:16. Ok, Juan 3:16, qué hermoso pasaje. Romanos 5, qué hermoso pasaje. Y Juan 1:12, más a todos los que sí, qué bonito. Y ya nomás dije, Apocalipsis, ¿cuál? Apocalipsis 3:20. ¿Qué dijo Apocalipsis? Y ¡pum!, se metió a la casa y me dejó afuera platicando solo. Porque la gente, hermano, le tiene miedo a lo que viene al final. Pero para el cristiano no, para el cristiano es un gozo. Bueno, luego tenemos su reinado milenial como sumo sacerdote y rey, 14:9. Adelante, por favor. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Amén, gracias, ahí está. Será uno y uno su nombre. Bueno, y el siguiente, división del libro. El libro de Zacarías se divide en dos grandes secciones. Las profecías de visiones, que lo encontramos del 1 al 6, al 1 al 8, bueno, ahí en el 7 y 8, sencillamente es una explicación, una respuesta a eso. Y las profecías audibles tocante a sucesos finales, del 9 al 14, que parece ser que se escribió después de ese tiempo del 520. Bueno, contenido. Zacarías fue uno de los profetas que ministró en un tiempo de reconstrucción física del templo como espiritual. Siendo contemporáneo con Ageo, Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, tuvo que haber desempeñado su labor con gran ahínco, con fuerza, mientras que la función principal profética de Ageo fue la reconstrucción del templo. Zacarías se enfocó en la reconstrucción espiritual de la nación, al igual que Esdras, mientras que, digamos, Nehemías con Zorobabel estuvieron viendo la parte física del templo. Zacarías se interesaba más en la parte espiritual. Hermanos, ustedes y yo tenemos estos aspectos en nuestra vida. La vida física, de esa yo casi no les... La vida física es nuestra salud, nuestros cuidados, cada uno, y es bueno hablar de eso, pero mi función principal es hablar de su vida espiritual. Esa es mi tarea. Usted viene a la iglesia a alimentarse espiritualmente, ese es mi deber. Y era lo que hacía Zacarías y Ageo, junto con Esdras, miraban la vida espiritual del pueblo. Porque miren, si la vida espiritual de uno está mal, todas las demás partes, ¿verdad?, están mal. Entonces, ¿de qué sirve que alguien tiene dinero, tiene posesión, tiene todo eso, pero está lejos de Dios? No le va a llevar a nada bien, va a terminar mal. Así que la labor de Zacarías era eso precisamente. Bueno, vamos a casi terminar. Bosquejo del libro, más o menos así lo desglosamos. Un llamado del arrepentimiento del 1 al 6, las 8 visiones y la coronación del 1:7 al 6 al 15, un mensaje profético para el pueblo 7 y 8 y 9 al 14, el reino venidero. Así que como Zacarías habla tanto del Mesías, de Cristo, del ungido, lo vamos a encontrar Cristo en el libro de Zacarías con 3 oficios. Lo encontramos como el profeta, el sacerdote y el rey. Así lo encontramos a Cristo. El profeta, sacerdote y rey en el libro de Zacarías. Está tan abundante, por eso es que no es colocarle solamente una función, todo eso. Bueno, leo la conclusión y terminamos. Conclusión. Este libro tiene un gran mensaje para nosotros. Número 1, volvernos a Dios de verdad, de corazón. Número 2, depender absolutamente del Espíritu de Dios en nuestros asuntos personales y colectivos, es decir, y congregacional. Si queremos vidas triunfantes, no debemos confiar en nuestras propias fuerzas y capacidades. Necesitamos de su ayuda, de la ayuda de Dios, claro, ¿no? Y bueno, hermanos, eso es. Y el pasaje de memoria es que dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, la obra de Dios no se va a hacer con fuerzas, con poder, con gente, con influencia, se va a hacer con la ayuda del Espíritu Santo.
Así se hace la obra de Dios. Y bueno, hermanos, eso es la lección de Zacarías. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Está profundo el libro, ¿no? Está intenso, está muy bueno. Bueno, entonces, creo que ya no hay preguntas. Ok, vamos a los versículos de memoria, a ver si es cierto. A ver si es cierto que van a hablar todos. Ok. Ahora vamos a empezar de ahí atrás, para que despierten los de atrás. No, siempre estuvieron despiertos. Con este frío, ¿quién va a querer dormir, no? El calorcito ese se arrulla.